Terminó el Gran Premio de Singapur y sin descanso estamos otra vez en semana de Gran Premio y en este caso estamos en la semana del Gran Premio de Japón. Como digo, uno de los míticos de la historia de la Fórmula 1. Antes de nada, empezando con esta guía, la base de esta guía es: Max Verstappen no será campeón del mundo en Japón. Es una cosa que se había estado hablando, que se había estado cocinando durante toda la temporada, pero no va a poder matemáticamente Max Verstappen ser campeón del mundo de pilotos en el próximo Gran Premio de Japón, porque después de lo que pasó en el Gran Premio de Singapur, después de la debacle que tuvo, pues no le dan las matemáticas. Lo dicho, nos vamos a un circuito especial, nos vamos a un Gran Premio con sabor, nos vamos al Gran Premio de Japón, Fórmula 1 Lenovo Grand Prix de Japón 2023, por si a alguien le interesaba cuál es el nombre completo, que como digo se disputa en el circuito de Suzuka, un circuito que es un clasicazo y un circuito que existe gracias a esta persona de aquí, a Soichiro Honda. Efectivamente, el padre fundador de la marca Honda, el principal motorista ahora mismo de Red Bull en la Fórmula 1, uno de los principales patrocinadores, así que podemos decir que Red Bull este fin de semana va a estar en Gran Premio local con este Gran Premio de Japón. Y lo dicho, este circuito de Suzuka que se fundó en el año 1962 gracias a la idea de Soichiro Honda, que lo que quería básicamente era tener un circuito de pruebas para Honda que construía motocicletas, que luego construyó coches también. Soichiro Honda quería un circuito permanente para llevar allí sus trastos y contrató nada más y nada menos que, para mí, al rey del diseño de los circuitos de Fórmula 1, John Hugelhotz, que programó este circuito. Este hombre fue el que diseñó Zandvoort, este hombre fue el que diseñó Jarama y este hombre fue en el que el año 1962 proyectó e hizo realidad el circuito de Suzuka, un circuito cargado de historia que debutó en la Fórmula 1 por primera vez en el año 1987 con este trazado que vemos aquí. Estos son los planos originales del trazado de 1987 de Suzuka. Cambia un poquito y luego vamos a ver cómo ha cambiado el Gran Premio, cómo ha cambiado la disposición del trazado, pero este fue el circuito, esta fue la disposición que se utilizó en el año 1987 y la historia tardó muy poquito en llegar a Suzuka, porque creo que todos nos acordamos de lo que pasó en el 88, ¿no? Primera título de Ayrton Senna, una victoria además en medio de la lluvia, una carrera absolutamente épica, metiéndole un cerro de tiempo además a Alain Prost. En el 88 Senna, como digo, se proclamó por primera vez campeón del mundo. En el 89 todos tenemos en la memoria una de las imágenes históricas, una de las imágenes más míticas de la historia de la Fórmula 1, ese accidente que tuvieron Ayrton Senna y Alain Prost en la llegada del triángulo de Casio, Senna intentando atacar por dentro, Prost intentando defender por fuera, los dos se chocaron, Prost se quedó parado y tuvo que abandonar, Senna rompió el alerón, encima se reincorporó por la escapatoria en lugar de volver hacia atrás y por ello la FIA dijo que no había cumplido con el 100% de la distancia de carrera, una movida, le quisieron quitar la licencia, estuvo a punto de no correr en el año 1990, Prost ganó el título en ese año 1989 y en el año 90 sí que corrió Senna, sí que se decidió el título en la última carrera, de nuevo entre Senna y Prost, y nos dejó, para mí, otra de la segunda quizá imagen más mítica de la historia de la Fórmula 1, con Senna chocando a propósito, con Alain Prost en la primera curva para hacerse con el título. Senna que venía enrabietado porque le habían cambiado la zona de pole, la pole estaba en la zona limpia de la parrilla y cuando hizo Senna la pole al día siguiente, dice él que por mano negra de Jean-Marie Balestre, presidente de la FIA y francés como Alain Prost en aquella época, se cambió la posición de la pole a la zona sucia, Senna ahí tenía una desventaja y dijo: a la mierda. If you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver. De aquí sale esa frase. 2 años, o sea, en los 3 primeros años de Suzuka en el calendario de la Fórmula 1, fijaos lo que ocurrió en esos 2 años, en el 88 y el 99. Más historia que tiene el circuito de Suzuka, muy diferente aquí, Ferrari ganando. Primer título de Michael Schumacher en el año 2000 con la escudería Ferrari, aquí abrazando a Jean Todt. Una Ferrari que no ganaba desde hacía muchísimo tiempo, Michael Schumacher que se unió a Ferrari en el año 1996 y que en ese año 2000 consiguió cerrar ese proyecto de renovación, ese proyecto de victoria de Ferrari, consiguiendo este primero de 5 títulos consecutivos aquí en este circuito de Suzuka. Esta es la cara para Michael Schumacher de Suzuka, la cruz es esta. Año 2006, esta vino para nosotros. Fernando Alonso, que llegaba con el título casi perdido a este Gran Premio de Japón, penúltima prueba de la temporada 2006, de repente, Michael Schumacher, de forma absolutamente inesperada, rompe el motor de su Ferrari. Eso le da a Fernando las alas para poder ganar en la última carrera en Brasil el bicampeonato del mundo, ese título del año 2006.
Buenas noticias, recuerdos alegres, tanto el título de Michael, el título de Fernando Alonso, obviamente también el circuito de Suzuka, que está marcado, pues como todos los grandes circuitos del calendario de la Fórmula 1, por episodios tristes, por episodios trágicos, y evidentemente tenemos que acordarnos de aquel Gran Premio de Japón del año 2014, con esa lluvia torrencial en la que Jules Bianchi tuvo aquel accidente que acabó cercenando su vida 9 años después, y en un recuerdo un poquito más alegre, obviamente, el del año pasado, el de Max Verstappen coronándose sin saberlo siquiera porque había un pequeño lío con la entrega de los puntos como bicampeón del mundo de Fórmula 1. Lo dicho, este circuito de Suzuka que está presente en la biosfera desde el año 1962, que está presente en la Fórmula 1 desde el año 1987 y que ha tenido diferentes variaciones. Esta es la primera, en realidad no ha cambiado tanto el circuito de Suzuka si vemos cuál es toda su disposición a lo largo de la historia. Como digo, esta es la primera del todo, la del año 1962, y veis este mapa y me podéis decir, Jorge, está muy parecido. Lo está, hay mínimos cambios. Aquí, si os podéis fijar con un poquito de detenimiento, lo que son las curvas de Egner ahora son 2 vértices, aquí era uno solo. La curva 130R tiene un trazado un poquito diferente. No hay chicane, esta chicane se introdujo para reducir la velocidad al paso por la última curva, por la línea de meta. En el año 1983 se introduce la chicane Casio, lo vemos aquí, perdón porque se ve un poquito feo. Aquí está la chicane Casio, esto se introduce en el 1983 y además en el año 87 las dos curvas de Egner se convierten en curva de doble vértice. Antes era una curva larga por completo, para ralentizarla un poquito y hacerla algo más segura, se hace una curva de 2 vértices, que ya os digo, se sigue todavía pasando a muchísima velocidad. También hay unas modificaciones de la chicane Casio en 2002-2003, se separa un poquito de la última curva y se acerca un pelín más a 130R, y este es el trazado que vamos a tener en la actualidad. Este es el mapa del circuito en el que se va a correr este fin de semana en Suzuka, y os puedo decir datos, son 18 curvas lo que tenemos este fin de semana, con un circuito de una longitud total de 5.807 metros, y ojo, una sola zona de DRS que a priori, no le viene bien al equipo Red Bull. No sabemos si luego durante el fin de semana van a pensar, si ven que está mal adelantar, para poder tener a lo mejor un poquito más de zona de DRS, un poquito más de velocidad, pero en principio solamente es una zona de DRS. Si queréis, podemos hacer una cosa. Vamos a dejarnos de palabrería, vamos a dejarnos de enseñaros el mapa, y lo que podemos ver es una vuelta on board al circuito de Suzuka. Obviamente no podemos poner contenido Fórmula 1 porque eso no mataría el copyright y todos queremos que este canal siga existiendo, pero sí que os puedo poner un on board de algo muy parecido en Fórmula 1, un Super Fórmula japonés, que además lo conduce uno de casa, lo conduce un español, lo conduce Alex Palou, así que vamos a ver la vuelta on board de la pole position que hizo Alex Palou en la Super Fórmula en el año 2019. Y si queréis os voy comentando un poquito sobre el circuito. Esta es la recta de meta del circuito de Suzuka, esta es la misma variación que vamos a tener este año. Aquí se encenderá el DRS, llegamos a la primera curva número 1 a 325 km/h en Fórmula 1. Primer vértice que se toma a esos 320, bajamos hasta 170 en la curva número 2 y empezamos una de las zonas más espectaculares del calendario de la Fórmula 1, las S, curva 3, 4, 5 y 6. Entramos a 280, poquito a poco la velocidad va a ir disminuyendo a 220, a 190 en esta curva que estamos aquí, y luego encaramos las 7, este curvón de Dunlop donde perdió el control Jules Bianchi, que se toma unos 240 km/h en seco. Recta otra vez de nuevo y encaramos las 2 de Egner, curva de derecha, rapidísima, el primer vértice a 270, segundo vértice que se hace a 150 km/h, mucha salida al coche para intentar aprovechar el piano exterior, y ahora la horquilla, uno de los puntos más lentos, esta curva que se considera curva a la 10 se toma a 260 y de ahí bajamos a 75 km/h, recta otra vez, esta curva que tiene nombre, este curvón de aquí se llama el 200R, el más famoso es 130R, pero esta curva 12 es 200R, y ahora nos acercamos a otro punto mítico del circuito, la cuchara, frenada de 290 a 50, los 50 metros hasta 250, el segundo vértice que se toma a 170 km/h, segunda recta, aquí no habrá DRS, no sé si durante el fin de semana sería bueno ponerlo, pero entiendo también que no se la quieran jugar porque tenemos esta pedazo de curva aquí delante, 130R, que en Fórmula 1 el año pasado se estaba pasando a seco a 300 km/h, última frenada del circuito en el 50 aproximadamente, de 300 a 90 km/h, el triángulo de Casio, intentas darle buena salida otra vez, y esta última curva, la 18, que se hace a fondo, 280, 230 km/h, diferentes trazadas. Aquí vemos que Palou, por ejemplo, ha decidido hacer una cuerda corta para recorrer menos metros y meterse por el interior. Hay otra gente que deja correr un poquito más el coche y se iría por la parte exterior, y eso es una vuelta al circuito de Suzuka en el año 2019. No va mal el chaval, Javi, no va mal el chaval. Es un circuito
Ya lo veis, es de los históricos, es un circuito como le gusta también a los pilotos, ¿no? Muy fluido, con mucho cambio de dirección, con muchas curvas diferentes. Circuito Honda, circuito Red Bull. Sí. Circuito, este fin de semana, si tenemos que poner un favorito para este Gran Premio de Japón, yo creo que obviamente, tenemos que hablar del equipo Red Bull. Más datos que os doy de este circuito de Suzuka, de este Gran Premio de Japón. Es el 9º circuito del año por velocidad media. Esto me ha sorprendido mucho, estaba viendo ya el dato. Y es muy parecido al circuito de Paul Ricard. Bastante parecido en velocidad media al circuito de Paul Ricard. Obviamente la disposición es muy diferente. Y el año pasado tuvimos 28 adelantamientos, 13 solamente se mostraron en televisión. Es cierto que el año pasado la situación está un poquito comprometida por el tema de la lluvia, porque al final hubo menos adelantamientos, se paró la carrera durante algún momento. Hubo menos vueltas de carrera, de hecho, pero el año pasado tenemos esos 28 adelantamientos. No hay datos del 21 porque no se corrió, no hay datos del 20 porque no se corrió. Y en el año 2019, si queremos trazar comparativas sobre qué nos podemos encontrar este fin de semana, creo que nos queda demasiado lejos. La sensación es que en el año 2019... por otros neumáticos, de hecho eran los neumáticos de 13 pulgadas todavía, por otro reglamento de coche, si quisiéramos hacer una comparativa con lo que vamos a encontrar este fin de semana, no lo veo realmente factible. No veo que pueda ser una comparativa demasiado buena. ¿Qué va a pasar este fin de semana? ¿Quién es el favorito para este Gran Premio? ¿Quién va a ganar? Pues ya sabéis, si lo supiera, estaría jugando a la lotería o ya sería rico. Pero yo sigo diciendo que esto va a ser un fin de semana Red Bull. Pese a todo, yo creo que el fin de semana va a ser un fin de semana Red Bull. ¿Por qué? Porque sigo sin creerme el bajón de rendimiento que han tenido en el Gran Premio de Singapur. Puedo entender que haya mucha gente que esté pensando, ¡buah! Con la nueva directiva técnica de la flexión de los alerones delanteros y los traseros, esto ha lastrado a Red Bull por completo. Yo creo que Red Bull parte como favorito. A partir de ahí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues yo pondría un vistazo en lo que pasó en el pasado Gran Premio de Silverstone. Porque Gran Bretaña y Suzuka son muy parecidos. Perdón porque están saliendo un poquito pequeños los gráficos. Luego ya en edición para YouTube los pondremos un poquito más grandes. Pero lo dicho, creo que este es un circuito muy parecido a Silverstone. De hecho, estamos viendo aquí en la gráfica, por ejemplo, que esta es la gráfica del circuito de Suzuka que nos entrega Pirelli cada fin de semana, ¿no? En este caso tenemos el nivel de tracción en un 3, el estrés de los neumáticos en un 5. Obviamente es un circuito con una carga lateral muy difícil, una carga muy fuerte. El grip del asfalto es número 3, es un poquito más que Silverstone incluso. No hay demasiada frenada, la abrasión un número 4. Y ahí están, la fuerza lateral un número 5. Y luego, evidentemente, la evolución de la pista no es tanta porque es un circuito normal, es un circuito permanente, está en un 3. Y la carga aerodinámica sí que sí, es de las más altas, está en un 4/5. Y si nos vamos, por ejemplo, al gráfico que tenemos de Silverstone, el gráfico de Silverstone es súper parecido. Tenemos el nivel de tracción en un 3, igual que en Suzuka. El estrés del neumático en un 5, igual que en Suzuka. La frenada un 2, igual que Suzuka. El grip del asfalto un 3, igual que Suzuka. El esfuerzo lateral un 5, igual que en Suzuka. La evolución de la pista un 2, en Suzuka es un 3, ¿vale? Y la carga aerodinámica un 4, igual que en Suzuka. Eso quiere decir que lo que vimos en el pasado Gran Premio de Silverstone, en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña, a mí al menos, me sirve mucho como baremo comparativo para lo que podamos tener en este Gran Premio, más allá de que los coches han evolucionado, por supuesto, y de que hay también ciertas diferencias, pero incluso la elección de neumáticos es exactamente la misma y Pirelli va a traer para este fin de semana el neumático C1, C2 y C3, es decir, los 3 compuestos de neumáticos más duros que tiene Pirelli en su gama. ¿Por qué? Porque se le mete muchísimo estrés al neumático en este circuito de Suzuka, entonces obviamente tienes que curarte en salud y tienes que traer un compuesto que sepas que te va a aguantar durante toda la carrera, sobre todo también porque la previsión meteorológica, luego entraremos más en detalle, dice que va a hacer calor, mucho calor, mucho calor. En esta semana, por ejemplo, de hecho, se han estado registrando temperaturas de 33 grados. Récord en toda la prefectura de Mie y en todo el lugar, en toda la zona donde está el circuito de Suzuka. Y ya os voy adelantando, para el momento de la verdad, este fin de semana no vamos a tener lluvia en este Gran Premio de Japón. Importante, por cierto, hablando de neumáticos, que no quiero que se me escape, quiero que lo tengáis también en cuenta para este fin de semana. Ya digo, la elección va a ser C1 como neumático duro, C2 como neumático medio, C3 como neumático blando, pero Pirelli va a entregar en los entrenamientos libres, yo entiendo que será en los libres 2,
2 juegos, o quizá en los 1, pero esto suele ser en Libres 2, va a entregar 2 juegos extra de neumáticos C2 prototipo. ¿Por qué? Porque tenemos una homologación que tiene que hacer Pirelli para neumáticos del año 2024. Ya sabéis además que se ha liado todo el programa un poco, porque al principio Pirelli estaba desarrollando gomas para que se pudieran usar sin mantas térmicas, y ahora de repente la Fórmula 1 ha dicho que se van a utilizar mantas térmicas. Pirelli ha tenido que rehacer el programa de trabajo, y lo que han hecho es, para este Gran Premio de Japón, vamos a tener 2 juegos de neumáticos C2 prototipo, es decir, el medio, C2 prototipo, para entrenamientos libres para el viernes. Yo creo, no sé si se ha confirmado ya en el momento en el que se está publicando el vídeo, yo creo que se dará, evidentemente, para entrenamientos libres 2. Más cosas para terminar ya la comparativa de tiempos y la comparativa de similitud con Silverstone, y por qué tenemos que ver un poco los resultados de Silverstone como un buen baremo para qué poder esperar en este Gran Premio de Japón. La velocidad máxima de Suzuka es 328 km/h, la de Silverstone es 329, y el porcentaje del acelerador a tope durante la vuelta de Suzuka es un 66%, el de Silverstone es un 70%. Ya digo, es un circuito muy parecido, a Silverstone, con la salvedad de que Silverstone quizá está un poquito más expuesto al viento que Suzuka, porque es un aeródromo, pero es tan parecido que incluso he querido rescatar un análisis técnico de nuestro Raúl Molina Recio, al que he llamado esta mañana y le he dicho: oye Raúl, a mí me parece que Silverstone y Suzuka vale la comparativa, ¿no? Y me ha dicho, salvo Austin, que todavía que no ha pasado, absolutamente. Y esto, por ejemplo, era lo que publicaba Raúl el año pasado en su análisis técnico. Esto es una imagen del alerón trasero que utilizó el equipo McLaren en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña del año 2022. Esta es la imagen del alerón trasero que utilizó en Suzuka. No os dejéis engañar por la perspectiva, es el mismo alerón. De hecho, si miráis el alerón delantero, los flaps con los cortes, o sea, 3 flaps con esta forma ondulada, los cortes, es muy parecido. La configuración aerodinámica es muy parecido. ¿Quiere decir eso que Aston Martin va a ir mal? Como estaba preguntando Apocalypse en el chat. Pues no lo sabemos. No lo sabemos. A ver, ¿qué ocurrió en Silverstone? Os voy a refrescar un poquito la memoria. En clasificación, que es lo que nos refleja el ritmo puro que tiene el coche, este fue el resultado que nos arrojó el sábado. Verstappen fue el primero, es decir, Red Bull. Por detrás, los 2 McLaren. Por detrás, los 2 Ferrari. Por detrás, los 2 Mercedes. Albon se coló ahí octavo con el Williams, Fernando Alonso noveno. Es decir, si tuviéramos que sacar una conclusión del orden de equipos en Silverstone, fue Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, uno de los Williams y luego el Aston Martin de Fernando Alonso. En carrera la cosa cambia un poquito, pero vemos un dibujo bastante parecido también. Red Bull, McLaren, Mercedes entremezclados, Aston Martin que sube un poquito y los Ferrari que se convierten en chocapic. Y eso es algo que vamos a tener que tener en cuenta también para Suzuka. De nuevo, estoy intentando buscar un marco comparativo para intentar adivinar por dónde van a ir los tiros. Cuál va a ser un poco la predicción de ritmo y la predicción de resultados que podemos tener en Suzuka. Obviamente los coches, desde Silverstone hasta ahora, han cambiado. Por tanto, los resultados pueden ser diferentes también. Obviamente tenemos que ver cuál va a ser la meteorología, cuál va a ser también la temperatura, porque eso puede cambiar bastante, incluso si hay viento o no. Pero con todo eso en la mano, y sobre todo descartando a Williams, que ya lo dijo el propio Albon, y yo es algo que venía creyendo también desde Silverstone, por el tema de el poco drag que tiene ese coche y lo poco sensible al viento que es. Si vosotros ahora mismo me hicierais la pregunta, Jorge, ¿cuál va a ser el orden de la parrilla para el Gran Premio de Japón? Jorge responde: si yo me tuviera que jugar ahora mismo dinero, yo diría mi apuesta para Japón es Red Bull, McLaren, Mercedes o Ferrari, dependiendo de temperatura y dependiendo de unas mejoras que ahora os voy a contar, y después Aston Martin. Eso es lo que yo, si me tuviera que jugar ahora mismo el dinero, si me dices apuesta ya para lo que va a pasar en Suzuka, eso es lo que yo diría. Red Bull primero, sigo sin creerme de verdad, sigo sin creerme lo que pasó en Singapur. Yo creo que Red Bull sigue siendo el mejor coche y que lo de Singapur es una burbuja dentro de la temporada, una cosa súper extraña. Red Bull primero. McLaren tiene muy buena pinta, gente. McLaren tiene muy buena pinta porque ya vimos en Singapur lo que hicieron. Y encima, decimos la comparativa a Silverstone, y el Silverstone fue la primera carrera donde estuvieron ahí los 2 McLaren con las 2 mejoras. Suzuka va a ser la primera carrera en la que el nuevo paquete de actualizaciones esté tanto en el coche de Norris como en el coche de Piastri. Mercedes está muy fuerte, Mercedes ha estado muy fuerte y sigo confiando en ellos, sobre todo en estos circuitos de alta carga aerodinámica. Ferrari parece bueno también en alta carga, pero esto es curva rápida. Entonces,
hay que tener un poquito de cuidado porque sí, ahora mismo Ferrari viene de repente en una tanda absolutamente increíble, todo el mundo está súper ilusionado con Ferrari, quiero decir, han sacado un fin de semana perfecto en Singapur, pero yo todavía tengo 2 reservas con Ferrari. Una se llama gestión del neumático, porque es verdad que en Zandvoort llovió, así que no podemos ver desgaste. En Monza no es un circuito excesivamente duro con los neumáticos, y aunque pueda parecer una tontería, en Singapur vale que el circuito puede ser un poco más duro con el neumático, pero más por un tema de temperatura, no es un tema de abrasión, no es un asfalto para nada abrasivo, y además es un asfalto muy longitudinal, o sea, el circuito de Singapur es un stopper, stop and go, entonces no pones carga lateral en el neumático, que es donde más sufre Ferrari, y encima te puedes permitir jugar con la estrategia o jugar con el ritmo, porque sabes que nadie te va a adelantar, y por eso Carlos fue tan lento. En una carrera que hubiera sido un ritmo mayor, seguramente el declive de Ferrari hubiera sido mayor también en Singapur. Entonces, la sensación es que es buena la racha de Ferrari, pero yo sigo sin fiarme de ellos para Suzuka. Aunque sea un circuito de alta carga como Singapur, yo no los pondría por delante de McLaren, ni tampoco los pondría... Quizá los pondría a la par de Mercedes, pero no mucho más. McLaren, a lo mejor me estoy flipando y confío demasiado en ellos. Y luego queda Aston Martin, que es una incógnita porque se introdujo un paquete de actualizaciones en Zandvoort, fue con lluvia, entonces ahí no puedes evaluar bien. Monza no es un circuito habitual, Singapur no es un circuito habitual, pero en Singapur, que querían hacerlo muy bien, vimos cómo terminó... Que acabó la carrera como el Rosario de la Aurora. Entonces, no quiero decir, te lo dije, pero cuando hicimos el directo en Murcia, después de Zandvoort, con las campanas al vuelo que todo el mundo tiró con Aston Martin, yo dije, cuidado, que esto ya lo hemos visto en Canadá. En Canadá fue una carrera extraña, también en lluvia como Zandvoort, y Aston Martin fue segundo coche, y luego descalabro en las siguientes. Entonces hay que esperar también a ver qué pasa en este Gran Premio. Y luego, sobre todo, la duda, la gran duda. ¿Qué va a ocurrir con Red Bull? Porque este tiene que ser el circuito en el que, como decía Verstappen, Red Bull saque 20 segundos por vuelta al resto. Es un circuito de carga aerodinámica, es un circuito de eficiencia, es un circuito de motor también, porque tenemos el 66% de la vuelta con el acelerador a tope. Entonces ahí Red Bull debería lucirse mucho. Si no rinde Red Bull aquí, entonces igual hay que empezar a pensar que la flexión de los alerones ha afectado más de lo que parece. Pero, de momento, yo creo que esa es la predicción. Red Bull va a seguir arriba. Y luego por detrás, McLaren da muy buenas sensaciones, Mercedes, Ferrari y Aston Martin. Lo de Ferrari lo he puesto en salvaguardia. Primero, por el tema de la degradación del neumático, ya lo he dicho. Segundo, porque es un circuito de curva rápida. No hemos visto hasta ahora un circuito de curva rápida con el Ferrari 2.0 desde Monza y con Carlos. Y aquí sabemos que la trasera del Ferrari, cuando llega a la curva rápida, pues no le gusta demasiado. Y además hay que poner una tercera cautela, y es que quizá, esto no es oficial, pero se está rumoreando desde Italia, Ferrari va a traer una actualización en el suelo al Gran Premio de Japón. En otra sección lo analizaremos, pero podríamos tener suelo nuevo para el equipo Ferrari en este Gran Premio de Japón, como última gran actualización ya de la temporada para este SF23, antes de centrarse por completo en el coche del año 2024. Entonces, si esa mejora funciona, de repente podríamos dar ese salto de calidad por parte del equipo Ferrari. De nuevo, hay que ver si se acaban introduciendo y si se introducen, cuál es el efecto de esas mejoras. ¿Va a influir el tiempo? No debería. No debería porque, amigos, esta es la previsión meteorológica para este fin de semana en el Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka, en la prefectura de Mie. Tenemos lluvia el viernes, pero en lo que son las sesiones importantes de sábado y domingo, lo que marca el termómetro es calor y sol. Un poquito de nubes para el domingo, menos grados que el sábado. La máxima del sábado se prevé de 30 grados, la máxima del domingo se prevé de 28, las mínimas entre 21 y 20 grados más o menos, pero no tiene pinta de que vaya a ser un fin de semana que vaya a estar marcado por la lluvia, que vaya a estar marcado por la meteorología. A priori eso es bueno para Aston Martin si tenemos temperaturas altas, porque, volvemos a repetir, es un circuito en el que el neumático sufre mucho estrés lateral y donde además la temperatura alta puede favorecer esa característica del Aston Martin, en el que, bueno, pues saben meter mejor el neumático en la temperatura máxima, no en la mínima, sino en la máxima, no se les va de temperatura. Como no meten temperatura en el neumático, pasa lo que pasó en Singapur, que no lo debimos de oler también, y eso es malo para Ferrari, porque todo lo que sea calor y todo lo que sea degradación, aunque sigan diciendo que se ha solucionado, yo no me lo acabo de creer, y eso es malo para el equipo Ferrari. Si queréis verlo, pues ya sabéis que lo podéis escuchar y ver con nosotros absolutamente gratis en soymotor.com. Vamos a estar retransmitiendo, como siempre, todas las sesiones de entrenamientos libres, la clasificación y la carrera en este canal de Twitch de soymotor.com, más el directo escrito, por supuesto, en nuestra web, más todas las noticias en el portal web de soymotor.com, en nuestras redes sociales, @soymotor en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en un montón de sitios. ¿Cuáles son los horarios? Pues si estás en Europa, amigo, te toca madrugar, porque los libres 1 empezarán a partir de las 4:30
Libres 2 a las 8 de la mañana. Libres 2, 8 de la mañana, un viernes. Malo será, amigo o amiga que estás viendo este vídeo, que no estés despierto para ver la sesión, porque tendrás que ir al instituto, al colegio, al trabajo, a la universidad. O si estás en paro o estás de vacaciones, te levantas y los Libres 2 se ven, porque ahí es donde empezamos a analizar todo lo que ocurre en las sesiones. Oye, ¿cómo va el Aston Martin? ¿Qué pasa con la flexión del alerón de Red Bull? Ahí lo respondemos todos. Sábado, mismo horario que el viernes, 4:30 los entrenamientos Libres 3, a las 8 de la mañana la clasificación, y el domingo, una horita antes, la carrera a partir de las 7 de la mañana. Ya sabéis, nosotros tendremos nuestro previo y nuestro post en soymotor.com, así que nosotros arrancaremos el viernes a las 4:15 con Libres 1, el sábado, luego con Libres 2 a las 7:45, el sábado con Libres 3 a las 4:15, el sábado con la clasificación a las 7:30 y el domingo, ojo que esto sí que es un madrugón, 6 de la mañana, 6 de la mañanita, con el previo de la carrera del Gran Premio de Japón, que como digo, podréis vivir en directo en soymotor.com, una carrera en la que Verstappen no se coronará campeón del mundo y donde entramos con muchas incógnitas. ¿Qué va a pasar con Red Bull? ¿La flexión de los alerones les ha afectado tanto que ya no son el primer equipo? ¿Volveremos a ver el rodillo? ¿Terminará de concretarse el buen estado de forma de Ferrari? ¿Incluso podrá Carlos conseguir una tercera pole consecutiva o una segunda victoria consecutiva? ¿Renacerá otra vez Aston Martin? He intentado responderlo en esta guía, pero ya sabéis que la mejor respuesta es ver las sesiones con nosotros.